Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Licencia para Sentir. Yo me llamo María Angélica Navia López y soy una psicóloga que sigue descifrando este mundo emocional. El día de hoy tengo una invitada muy especial que es la segunda vez que viene, ahorita la vuelvo a presentar, porque vamos a hablar de un tema que me ha interesado mucho, que es el apego. Entonces, si es un tema que les interese, así como a mí, no se pierdan este episodio tan especial. Estoy aquí con Ana Lucía Jaramillo. Ella nos acompañó en la primera temporada en el episodio 12, Estando para mi pareja. Si no lo han escuchado, se los recomiendo. Ana Lucía, si quieres, vuélvete a presentar. No, hola, soy Ana Lucía Jaramillo, soy psicóloga clínica, por mucho tiempo profesora de la Universidad de los Andes, divulgadora, investigadora, me interesan pues mucho los temas de pareja. Encantada de estar aquí otra vez. Muchísimas gracias por venir, a mí me encanta tenerte acá. Otro dato curioso que de pronto no comentamos la primera vez es que cuando yo me gradué del pregrado, yo trabajé para ti. Fue como mi primer trabajo como investigadora. ¿Cómo se llamaba ese cargo? Asistente de investigación. Sí, tal cual, donde te ayudé también en muchos temas de pareja y tú me enseñaste también temas de violencia. Entonces por eso eres tan especial para mí y por eso te tengo acá hablando de parejas otra vez. Maravilloso. Te traigo acá porque quería hablar de un tema que está muy popular, muy de tendencia, que es los estilos del apego. Sí. Si quieres, cuéntanos un poco qué es el apego para comenzar por ahí. Bueno, el apego primero es el vínculo que establece el bebé, el infante en sus primeros 2 años con su cuidador principal, generalmente cuidadora principal que es la mamá, pero eso viene cambiando. Y pues lo estudiaron mucho haciendo estudios observacionales y es cómo se vincula ese bebé con esa mamá, cómo se vincula esa mamá con ese bebé. Y en ese momento, pues la primera gran diferenciación es apego seguro, apego inseguro. Ahí se dividen después 4 tipos. Y un tiempo después los investigadores empiezan a ver, bueno, ¿y qué pasa con este vínculo de apego, esta forma de vincularse con los otros significativos en la primera infancia, más adelante, en la adolescencia y en la adultez, particularmente en las relaciones de pareja? Es que mira que yo me leí un libro que se llama Attached o Maneras de Amar, de Amir Levine y Rachel Heller, donde empecé a investigar sobre este tema y claro, ellos hablan de cómo nuestros estilos de apego afectan la manera en la que nos relacionamos emocionalmente y también cómo influyen como en temas del ghosting, de las rupturas amorosas, de la forma en la que buscamos pareja, porque mira que tú ahí hablas de la infancia, pero no caemos en cuenta que eso nos afecta el resto de nuestras vidas. Yes. También eso nos afecta, pero no nos determina, ¿sí? Eso es lo bonito de tener como una mirada científica y curiosa del tema, es que no porque mi mamá en su momento tuvo dificultades para vincularse conmigo y, por ejemplo, fue un apego inseguro, yo estoy determinada a no poderme vincular con nadie el resto de mi vida de manera segura. De hecho, lo que muestran los estudios es que en un número importante de las personas el estilo de apego puede ir cambiando en la medida en que encuentras otros vínculos, pues de pareja, que es muy significativo y muy largo en la adultez, pero también cómo te vinculas con tus buenos amigos en la niñez, en la adolescencia, etcétera. Sí, en este libro incluso también mencionan que de dónde viene nuestro apego, pues esta parte que tú dices que es un poco la crianza, también que hay un componente genético, cuando uno pues hereda cierto tipo de sistema nervioso más reactivo, menos reactivo, y las experiencias de vida, son como esas Total. 3 cosas. Porque uno puede ver a lo largo de su vida, lo que tú dices, no es que yo esté casada con un estilo de apego por el resto de la vida, sino que puede ir cambiando y transformándose a lo largo de la vida y que ojalá llegáramos al seguro, que eso es un poco lo que quiero hablar, como no solo hablar de estos estilos, pero qué podemos hacer para llegar a ese apego seguro que yo creo que todos queremos construir. Cuéntanos cuáles son los tipos de apego que existen hoy en día, ya que se han ido como también transformando a lo largo del tiempo. Bueno, existen 4 principales. El apego seguro, que es el que todos quisiéramos en la crianza, quisiéramos a lo largo de la vida, etcétera. Y dentro de los inseguros se reconocen 3 en los adultos: ansioso, evitativo y desorganizado. Te cuento de cada uno. Sí, si quieres empecemos por este apego seguro, como cuáles son las características, cómo lo reconocemos. En el apego seguro, la persona se siente muy tranquila y muy cómoda, muy segura en la relación, segura en la intimidad. Es una persona que no le da miedo
conectarse profundamente con otro, no le da miedo que el otro se conecte de manera profunda y exprese sus vulnerabilidades. No es una persona que está todo el mundo pidiendo que le digan que lo aman o que le demuestren todo el tiempo, pero también es una persona que siente como que ese vínculo se siente vista, se siente segura, se siente validada, se siente conectada y también que puede salir y tener otras cosas aparte de la relación. Entonces es esta persona que puede tener ese vínculo y también puede tener amigos y mejores amigos y que le permite al otro todo eso o vínculos familiares, etcétera. Sí, básicamente, entonces lo veo como en tres puntos. Dale. Está el de me siento cómoda con la intimidad y la independencia, Total. ¿sí? Esas dos cosas que son, la gente cree que no van juntas y van muy juntas. Van muy juntas porque incluso ahí entendía en el libro que lo que dicen es como los niños chiquitos que van al parque. Yo me volteo, veo a mi mamá ahí y eso hace que yo dé un paso más allá. Me Exacto, volteo, veo a mi mamá ahí y exploro un poco más allá. exacto. Y así me he sentido también, como en mis relaciones de pareja, de amistad, incluso con jefes como tú, que entre más yo me sentía segura, más yo podía salir a explorar. Y ahí es bien el tema de la intimidad con la independencia. Ujú, exacto. Está el tema que tú dices de expresar con claridad mis necesidades Sí, y el de que no me da miedo ni que me abandonen, ni que me hagan daño, ni tengo como mucha ansiedad o habitación dentro de la relación. de acuerdo. Perfecto. ¿Dónde ves tú de pronto un apego seguro en tu vida? Yo veo un apego seguro en mi relación de pareja, en la relación con mi mamá y de pronto algunos buenos amigos, así pues muy particulares. Ok. Sí, Es que yo creo que uno lo habla, pero no es tan fácil tampoco de construir. O sea, hay que reconocerlo para poder trabajarlo, para poder llegar a él. sí, 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 sí. Pero sí se siente muy tranquilo, ¿sí? Como que se siente como que no hay ni angustia, ni incomodidad, no sé, fluye, fluye. Entonces, pues creo que soy muy afortunada, pero también ha sido trabajo, yo creo que ha sido trabajo de ir construyendo. A mí me pasa igual que tú, a mí me pasa con mi mamá. Yo siempre me he sentido muy segura con mi mamá en todo momento. Siento que ella me entiende, siento que me acepta, siento que me valida. Y qué rico pues tener un espacio seguro porque yo sé que Sí, no todo el mundo lo tiene. Y por claro. eso vamos a hablar de cómo los podemos empezar a construir más adelante. Si quieres, hablemos ahora del apego ansioso. El apego ansioso en los adultos son los que están muy, muy preocupados todo el tiempo de que los tienen que reconocer, que les tienen que reafirmar que los quieren, que les tienen que reafirmar el afecto y pues hay un temor al abandono muy grande. Esas son como las dos principales características. Yo no sé dónde escuché que decían que básicamente lo que tú decías, el apego ansioso es el miedo al abandono. Y que por eso uno tiende a compensar, a preocuparse en exceso, a estar encima de la relación todo Ujú, el tiempo y uno no ujú, se da cuenta que eso lo que genera es totalmente contraproducente porque termina es alejando a la persona. totalmente. ¿Sí? Entonces lo que tú dices, buscan constantemente esta validación y seguridad, se preocupan demasiado por el abandono y no sé, como qué ejemplo nos puedes dar ahí. Uf, muchísimos. Yo sí lo veo mucho en terapia de pareja y son estos hombres o estas mujeres que están todo el tiempo solicitando que me reafirmes el afecto, ¿sí? Porque hoy, ¿por qué no me dices varias veces al día qué es lo que está pasando? En casos más extremos, como cuestionando que si no me respondiste a este mensaje suficientemente rápido, interpreto, debe ser que ya no me quiere y lo más difícil es no es que ya no me quiere, sino que yo no soy tan querible Ok, sí, sí te como entiendo. yo no me merezco probablemente tanto afecto o esta relación y este afecto. Es yo creo que común pues porque se da como en relaciones en la infancia, como en una intermitencia en el cuidado, como que a veces responden a tus necesidades emocionales y a veces no, que yo creo que eso puede ser muy común, o también en la sobreprotección, que yo siento que en algunos contextos nuestros también hay generaciones donde hay mucha sobreprotección.
Y yo creo que también nos han enseñado que ese es el deber ser, entre comillas, ¿no? Como preocuparme en exceso, estar ahí siempre, sobre Sí, todo en esta nueva era de la tecnología y los celulares, que entonces me tienen que sí, responder todo el tiempo. inmediatamente. Si no es inmediato, entonces es eso, es que no me quiere. Ujú, Yo creo que hemos, sin darnos cuenta, construido un contexto que fomenta estos tipos de ujú, apego ujú. Es inseguros. probable, es probable. Sí, no lo había visto así, pero es probable. ¿Y alguna vez has sufrido de apego ansioso? Yo creo que sí, en mi adolescencia y como mi juventud temprana, para mí, por ejemplo, era muy difícil estar sola, estar sin un novio, una pareja, y rotaba, digamos, todo el tiempo. Yo creo que sí había un poco de ese apego ansioso. ¿Y sientes que ya lo has podido manejar más? Yo creo que cuando me encontré con mi esposo, yo no he podido, yo creo que él sí traía, no cuadra absolutamente todo, pero yo creo que él sí traía un estilo de apego seguro y que yo me empecé a sentir muy segura de manera que no me había sentido en otras relaciones de noviazgo. Y yo creo que eso, y después estudiar psicología, terapia de pareja, hacer terapia, supervisar, hacer yo misma mis propios procesos terapéuticos, sí hicieron que se modulara y se transformara. Me siento muy distante de eso. Me cuesta entender yo por qué, cómo fui así, pero sí creo que en algún momento de mi vida fui así. Yo creo que lo que tú dices es más bien común. Lo que pasa es que si no lo reconocemos es muy difícil trabajarlo o si no sabemos que esto existe ni le ponemos nombre, pues Sí, es muy difícil saber que hay cosas que podemos hacer para acercarnos a ese apego seguro. sí, 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 de acuerdo. A mí me pasa algo muy chistoso y es que yo sentía un apego ansioso era con mi hermanita menor. O Mm, sea, ella es una persona que es más bien parca en su ujú, sentido de mostrar sus emociones. Yo soy muy mm, afectiva, de tacto, ella no. Entonces a mí me costaba muchísimo, entonces yo iba, me le metía en la cama, me arrunchaba ella, Angie, por favor, vete. Entonces sí, yo trataba siempre de compensar y de estar ahí y me mm, daba mucha ansiedad cuando ella no me quería como yo quería ser querida. Yo creo que esa es la ujú, diferencia. No era que sí, no me quisiera, solo que yo tenía la expectativa de que me quisiera como yo la quería a ella. claro. Eso que estás describiendo pasa muchas veces en las parejas que se encuentran, ahora vamos a hablar del estilo evitativo, un ansioso con un evitativo, y se forma este patrón de entre más le demando y más lo busco y más me preocupo, pues más me quieren evitar, como hacía tu hermanita. Tal Y cual. se refuerzan los dos patrones y a veces resulta mal. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que una persona con apego ansioso termina con, pues, relacionándose con una persona de apego evitativo? En este libro dicen que una de las teorías puede ser Ujú. que tenemos este sesgo de profecía autocumplida, de, Ah, sí, sí, como sí, de sí. confirmación, de Sí, como esto que creo en mi sí, cabeza, total. busco personas que me confirman eso que estoy Total, creyendo. total, Entonces, si desde el total. apego ansioso pienso esto que tú decías Me van a de me van a abandonar. abandonar, soy El evitativo. insuficiente, pues Sí, me meto con una persona con total, apego evitativo que me termina confirmando todas mis creencias. total, total. Podemos seguir averiguando igual, pero me pareció muy Sí, curioso. sí, 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 sí. Tiene todo el sentido. Entonces, como mencionaste, entonces está el apego evitativo. ¿Ese en Sí. qué consiste? Pues es el que quiere, es bien difícil me parece en pareja, porque es que lo que quiere evitar es lo que más buscamos en pareja hoy en día y es ese vínculo y esa intimidad emocional, ese acercarme de verdad, de fondo a la persona, como mostrarle mis vulnerabilidades, hablarle de mis emociones, contarle mis necesidades. Al evitativo le cuesta, sí, o sea, se siente súper incómodo y cada vez que hay un intento de intimidad se aleja. Ok. Ese es. Yo lo que leí, lo que escuché fue que así como el apego ansioso es el miedo al Ujú, abandono, el apego evitativo es el miedo a que me hagan daño, ya. a Y que me por eso hay lastimen. miedo a la intimidad. Exacto, pues si no soy vulnerable no tienes como las Ya. herramientas, entre comillas, para lastimarme. Ujú, Entonces sí son estas personas que se sienten incómodas con la ujú, cercanía, buscan ya la independencia, pero a otro nivel, extremo mm, totalmente, evitan conversaciones profundas y priorizan, por así decirlo, su espacio personal. sí, ¿Sí? ¿Ahí en tu vida has visto el apego evitativo alguna vez? lo veo mucho en mi consulta. Y a veces sí lo veo evitativo en el sentido como de hacerme daño y a veces lo veo mucho como estilos culturales pasados de generación en generación. Pasa más en los hombres, pero también en las mujeres.
personas que, sí, como otras generaciones en unos contextos de pronto de ciertas regiones del país, personas como de un origen muy campesino, donde de pronto pues no llevan muchas generaciones que no se hablan tanto de las emociones, o familias en particular en donde no se habla y llegan a la adultez y es bien, veo los dos casos, como el Claro. que no me gusta la intimidad porque la intimidad se hace daño, entonces personas también que han vivido en contextos en donde de pronto no han sido violentadas, pero han sido expuestas a la violencia, entonces el amor es como violento, entonces yo no quiero el amor, em, pero mucho también como patrones, imitaciones, y que se quedan sin cuestionar en la adultez y llega un punto en que eso se vuelve muy difícil en las relaciones de pareja. A mí me pasaba, o donde yo lo empecé a trabajar fue con mi papá, Wow, ¿sí? sí. Yo no tenía conversaciones profundas con él, lo trataba de evitar, evitaba el conflicto, se me dificultaba mucho vincularme con él, entonces prefería simplemente huir, ¿sí? Sí, sí. Entonces, porque también les contamos esto, porque no es como que un apego sea una sentencia y solo tengo ese y con todo el mundo, no, o sea, uno puede tener los diferentes tipos de apego Sí, con diferentes personas, o sí, incluso todos los apegos con una misma persona. de ¿Sí? acuerdo. No son una sentencia, que por eso este tema me parece tan lindo y tan interesante, porque las personas se quedan a veces con el diagnóstico, entre comillas, claro, es que yo Sí. tengo este apego, entonces soy esto, entonces ya no tengo, Ya, ya soy, nada no que puedo hacer. cambiar, exacto. Nada que hacer. Pero todos tenemos, para mí, como que el apego es como un espectro, como que Sí, puedo caer en cualquiera y en cualquier momento y con cualquier persona, depende de muchas cosas. sí, sí, sí. Y es que es difícil porque como es una reciprocidad, si no hay vulnerabilidad también es muy difícil que uno lo sea. Y generar el vínculo se dificulta un poquito más. Sí. Y entonces, a veces si uno hace algún intento, la persona se siente tan incómoda que uno también se siente muy incómodo. Eso lo trabajo mucho en terapia de pareja y es, bueno, cómo empezamos a superar ese que el uno se siente incómodo y que si el otro te rechazó, tú no te sientas tan incómodo y no lo vuelvas a intentar. Ya. ¿Sí? Pero sí, pues ahí se van retroalimentando, ¿no? Las respuestas de cada uno. Y entonces, ¿cuál vendría siendo el último apego? El Ay, desorganizado. el desorganizado, que yo creo que he conocido muy pocas personas y generalmente son personas que sufren mucho. En este momento, como actualmente puedo pensar en dos, porque es como tener el ansioso y el agitativo al tiempo. Son personas que sí quieren vincularse, a diferencia del evitativo, que es como casi que yo vivo solo y esto está bien, casi que hay como un ego, no sé, como una autoestima muy alta y una confianza que yo digo que es cuento chimbo, pero se muestra así. Pero el desorganizado sí quiere vincularse, pero todo el tiempo se está saboteando en el vínculo y teme las dos cosas, teme la intimidad, teme el abandono. Algunos estudios muestran que estas son personas o que vivieron con un cuidador en su infancia que tenía algún trastorno de salud mental no tratado, o personas que ellas mismas tienen un trastorno de salud mental que no ha sido tratado. Entonces ese yo casi no lo he visto ni siquiera en mi consulta y es como, a mí sí como que parece muy doloroso ese tipo de apego. Porque es literal los dos extremos en uno. Sí, exacto. Porque una cosa es que uno pueda caer en los diferentes tipos de apego, pero la otra es como que estén Todos en sucediendo uno. a la vez. Sí, Oh, exacto. wow. Aquí es donde me gustaría preguntarte cómo se manejan esos estilos de apego. O sea, ¿para qué nos sirve esta información? ¿Cómo la podemos usar a nuestro favor? Bien, yo creo que si nos interesan los vínculos y cultivar los vínculos, y yo creo que si están escuchando este podcast les interesa, bueno, primero yo creo que es reconocer el propio, dónde estoy, y hay un montón de quizzes que si quieren hacerlos, háganlos, pero pues con estas características uno como que se va ubicando en alguno. Y si no estoy en el estilo de apego seguro en este momento de mi vida, pues yo creo que es como empezar a hacer conciencia y yo diría, como dicen algunos colegas conductuales, hacer lo opuesto. Literal, sí, Sí, sigue, es sigue, acción sigue. opuesta. Entonces, si yo estoy identificando que en el vínculo yo soy ansioso y que estoy muy encima, muy preocupado, así siga con esa preocupación, por lo menos no actuar según la preocupación y empezar a por lo menos actuar un poco menos preocupada y ansiosa sobre el vínculo.
y tal vez pues trabajar con esas ideas o creencias de temor, ver de dónde vienen, ponerles pues un poquito de reflexión y etcétera, ponerles la evidencia de este vínculo en particular, porque los vínculos del pasado son una cosa, pero los del presente son otra, y hay oportunidad de ver y de construir otras cosas. Y lo mismo pues el evitativo es lo contrario, cuando te sientes muy incómodo y te quieres ir de esa conversación, así sea solo de dientes para afuera al principio, quédate. Esa sería como mi principal reflexión. Totalmente de acuerdo. Es que ahorita tengo novio, tengo una relación Oh, nueva. La última vez maravilloso, que hablamos no tenía novio felicitaciones. y Me he visto, encanta. gracias, y he visto cómo los tres estilos de apego se han presentado como en momentos diferentes, por eso lo Uf, tengo como tan fresquito. Y es que, en efecto, creo que el primer paso, y lo hemos hablado siempre, siempre es el autoconocimiento. sí, sí, sí. Siempre es empezar a reconocer, ok, estos son los pensamientos que estoy teniendo, así se está sintiendo mi cuerpo, que esa puede ser la conducta, la primera conducta que podemos optar por tener. Identificar lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Y cuando yo empecé a salir con Felipe, se llama, yo de entrada reconocí mi apego evitativo. Yo era como, yo no quiero vincular, yo acá no quiero absolutamente nada, me parece rico que vayamos a comer, que vayamos a cine y Y hasta no ahí. más. Exacto, como que no me interesa nada más. En parte porque él se iba a vivir por fuera del país, él ahorita no vive acá, es una relación a distancia y yo dije, pues menos, o sea, como que ahí sí que no me voy a Claro. meter. Y me acuerdo que una vez como que él me sentó y tuvimos una conversación y me dijo, es que no sé descifrarte. Y yo le explico como, mira, ven y te explico del apego evitativo. Y le conté como a mí se me dificulta mucho vincular, ser vulnerable, abrir mi corazón, por así decirlo, sobre todo con alguien que se va a vivir en 2 meses fuera del país, o sea, como que no tiene mucho sentido para mí. Y ahí él como muy calmadamente me dijo como, mira, faltan 2 meses, no sabemos qué puede pasar, porque no nos disfrutamos el presente y si en ese momento seguimos juntos, pues tenemos una conversación a ver qué pasa. Ahí como que logré bajar la barrera e hice exactamente lo que tú dijiste, que es ante el apego evitativo, dar un paso adelante. Sí. Ya después entonces nos cuadramos y me acuerdo que una vez, un día en el que él estaba como procesando muchas emociones de él y yo sentí un apego ansioso terrible. Yo era como, quiero saber qué pasa, quiero saber por qué está así, quiero que estemos bien ya. Pero lo reconocí de una, nuevamente en mis pensamientos y yo dije, necesito dar un paso atrás. Y le di el espacio y me quedé callada, por dentro básicamente llorando. Yo creo que alcancé a llorar. Pero yo dije, necesito quedarme callada porque la ansiedad lo que me está diciendo es ve para adelante y yo necesito ir para atrás. Y al ratico él solito me contó qué estaba pasando y hablamos. Entonces fue súper productivo este ejercicio. Yo creo que él no se enteró, sino hasta después, todo lo que yo sufrí por dentro, porque por fuera yo era mirando a la ventana, tratando de respirar. Y todo esto para llegar a este apego seguro de poder ser un apoyo para la persona, es tener mi propia, como decíamos, independencia a la vez de seguir intimando con él, pero sobre todo creo que ahí la clave también es una comunicación en la que podamos no solo comunicar lo que estamos pensando y sintiendo, sino que se logre transmitir de la forma en la que queremos que se transmita. Esos son los ejemplos que tenía para estos tres Maravilloso. apegos. Me encantan esos ejemplos. Yo creo que a veces uno de los retos, por ejemplo, en pareja es cuando las dos personas no están como en el mismo nivel o en la misma disposición de autoconocimiento, ¿sí? Y uno puede hacer muchas cosas que tienen un afecto sobre el estilo de apego del otro, pero no todo, ¿sí? O sea, hay un límite en que tanto lo que uno sí cambia en cómo se relaciona afecta el estilo de apego, pero sí, digamos que entre más autoconocimiento, conciencia y disposición a revisarse y hacerlo diferente haya de parte y parte, pues va fluyendo mejor. En terapia de pareja hay sesiones que tú haces de forma individual. Sí, sí, a Ahí veces es algo donde, por ejemplo, individual. se pueden trabajar los apegos individuales y cómo pueden estar afectando la relación. Sí, también, o también conjuntamente, porque pues las dos cosas. Individualmente sí puede uno profundizar, además profundizar sobre todo cuando eso tiene una historia. Pues porque cuando hay algo problemático en el apego hay unas historias dolorosas en los vínculos. O sí, hay unas historias dolorosas para un lado o para el otro lado. Y a veces pues el compañero pues no necesita estar como en todo eso. Pero mucho del trabajo es conjunto porque también es como saber cuál es como el automático, digo yo, el default, ¿sí? O sea, porque igual el default va a seguir apareciendo, por ejemplo, en momentos de crisis o muy, muy difíciles, a pesar de que uno haya desarrollado esta conciencia, bueno, todo lo que uno quiere.
Y yo creo que es muy importante también que el compañero sepa y sepa por qué para uno pues es ansioso o es eso de dónde viene, eso qué dolores o creencias o miedos tiene, pues ayuda mucho que el otro también comprenda todo eso. Entonces, tanto individual como en conjunto. Ok, entonces si pudiéramos resumir, ¿qué es lo clave para empezar a manejar nuestros tipos de apego y poder llegar a ese seguro? ¿Cuáles serían? 1, autoconocimiento, y si estás en ansioso o evitativo, date cuenta, pero trata de hacer lo contrario. Ok, conducta opuesta. Sí, conducta opuesta. Me encanta. Ajá. Y el otro, que es más como para construir o seguir construyendo o fortaleciendo el apego seguro, es la atención, la escucha, la presencia para el otro, el hacerle sentir que sus emociones son válidas siempre y en todo lugar, que uno está ahí para él o para ella, y así como a los niños en el parque, y en esto y en esta seguridad también te doy espacio para ti, para desarrollar tu autonomía y tu independencia. Ok, entonces son como dos partes. Sí. La uno es algo totalmente mío, de mi mundo interno, del autoconocimiento, de lo que pienso y siento. Sí. Y el segundo es de mi mundo externo, es de las herramientas que puedo adquirir para generar un ambiente, un contexto, una relación basada en confianza, basada pues en algo mucho más seguro. Sí, sí, sí. Wow, ok. Vean que lo podemos resumir en dos. Claramente siempre recomiendo y recomendamos que vayan a terapia. Yo creo que pues uno puede empezar con los libros, aprender, pero creo que siempre es importante tener una persona que sepa el tema y que nos pueda guiar por el camino que es, dándonos herramientas mucho más específicas para nuestra situación particular. Y yo creo que esto aplica tanto terapia individual como terapia pareja. A veces mucho trabajo se puede hacer en terapia individual que funciona para la persona y para todos sus vínculos, entonces es valiosísimo. A veces cuando se quiere hacer un trabajo en pareja, pues es hermoso porque realmente se logran unas cosas, unos cambios bien significativos. Me encanta. Pues Ana Lucía, muchas gracias por venir y explicarnos esto. Yo creo que es una buena forma, así básico, con un lenguaje que podamos comprender, que podamos empezar a acercarnos a estos temas y a trabajarnos. Gracias por sacar tiempo y venir. No, María Angélica, a ti por invitarme. Me encanta estar en este podcast. Y como siempre tenemos algunas preguntas rápidas que ya cambié del año pasado, entonces ¿cómo son? Son nuevas. Entonces, a ver. La primera es, ¿en qué situaciones te sientes vulnerable? Cuando tengo que dar una charla frente a un público muy grande, o sea, más de 200 personas. Okay. En eso me siento súper vulnerable. Cuando hay alguien que quiero mucho que está muy enfermo en la clínica, ahí me siento muy vulnerable. En los funerales me siento muy vulnerable. Cuando tengo que hacer cambios importantes en mi vida, no se nota así como en un día, pero se nota mucho que estoy súper tocada. Cuéntanos, si pudieras definirte en una palabra, ¿cuál sería? ¡Qué pregunta más difícil! No podría. Ok, perfecto. Y si me pudieras definir a mí en una palabra, ¿cuál usarías? Porque además me conoces desde que tengo, yo creo que 18 años. Innovación. Ay, me gusta. Siempre te veo como tratando de hacer, como estudiando mucho, pero como para verle el ladito de la innovación, como para hacer algo sutilmente diferente, útil, pero muy basado en la lectura, en la rigurosidad, en escuchar, en empaparte de los temas. Me encanta. No, pues muchísimas gracias otra vez por venir, gracias por abrir tu corazón, como siempre. Yo creo que la conclusión que yo me llevo de esto es que el apego no es una sentencia. Sí, maravilloso. Que no es una sentencia. Cosas, que podemos hacer cosas que nos acerquen a ese apego seguro que estamos buscando. No sé cuál sería tu conclusión de este episodio. El mismo. Me encanta. Muy bien. Entonces espero verte por estos lados otra vez. No siendo más, si quieren saber más del tema, si quieren saber más sobre apegos, pueden leerse el libro Maneras de Amar o Attached de Amir Levine y Rachel Heller. También volver al episodio número 12 de la primera temporada, Estando para mi pareja con Ana Lucía, y nos seguiremos viendo en este maravilloso mundo emocional. Chao. Chao, chao.